Podcasts Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el principal objetivo es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa se ofrecen temáticas desde la perspectiva y tendencia en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria de nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por apoyar y difundir el programa. El día de hoy vamos a estar hablando de una entrevista en particular que es básicamente está orientado a lo que es el contrabando en Bolivia. Vamos a estar explicando quiénes son los principales perjudicados, quienes se benefician con el contrabando. Vamos a estar ofreciendo también alternativas y políticas públicas, desde luego, para combatir el contrabando. Otra de las preguntas importantes que se van a estar abordando es ¿cuál es la dimensión del contrabando en Bolivia? Es decir, los productos en qué rango de precios son más baratos y son productos consumidos de contrabando en comparación con productos que son elaborados en nuestro país. De igual manera vamos a ofrecer una cuantificación también de cuál sería la magnitud del importe económico del contrabando en Bolivia. Vamos a comenzar nuestro programa con lo que es el momento económico financiero, en el cual básicamente Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, nuevamente ha decidido incrementar su tasa de interés en 75 puntos básicos. De hecho, si tomamos como contexto lo que son países avanzados como Estados Unidos, países europeos, de igual manera podemos ver acá en Latinoamérica, Chile, Brasil, Colombia, por ejemplo, tienen altas tasas de inflación, el cual está en torno al 8-10% respectivamente. Entonces, lo que hacen los bancos centrales es subir sus tasas de interés. ¿Y esto cómo va a repercutir en la economía boliviana? Posiblemente la principal repercusión va a ser cuando el gobierno, por ejemplo, quiera acceder a mercados de deuda internacional o quiera conseguir un nuevo financiamiento. Este financiamiento va a ser más caro. De hecho, si vemos ahorita cuál sería la tasa referencial de interés de Bolivia, estaría en torno al 10%. Por ejemplo, si miramos lo que son los bonos Bolivia, bonos TGN Bolivia 2028-2030, ¿no? En tal sentido, sin duda alguna que esta repercusión de mayores tasas de interés en Estados Unidos también ya ha incrementado, como mencionamos, la tasa y va a repercutir en mayores costos financieros si es que nuestro país quiere acceder a mercados de financiamiento internacional, ¿no? Estas fueron las principales conclusiones de la sección del momento económico financiero. En tal sentido, vamos a nuestra primera pausa y volvemos más del programa Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el contrabando en Bolivia. Para ello tenemos un invitado especial. Tenemos a Hugo Rodríguez, quien es economista por el Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en gestión de políticas públicas por la Universidad Católica Boliviana y una maestría en economía por la Universidad de Boston. De igual manera ha trabajado como economista en el Fondo Monetario Internacional, analista de asesoría de política económica y también ha sido subgerente de operaciones de mercado abierto y gerente
de Operaciones del Banco Central de Bolivia. Actualmente es economista del Centro Boliviano de Estudios Económicos, CEBEC CAIM. Profesor Hugo, le agradecemos por su tiempo y por dedicarnos un poco de su agenda en mostrarnos su perspectiva. Gracias, Roger, un gusto estar acá. Muy buenos días a usted y a su teleaudiencia. Una de las grandes temáticas y discusión que usualmente se realiza en Bolivia es el tema del contrabando. Cuando hablamos de contrabando hablamos de la introducción ilegal de productos que son elaborados en otros países y que, valga la redundancia, ingresan a nuestro país. Es la conversación que vamos a estar teniendo el día de hoy y básicamente vamos a estar respondiendo algunas preguntas, por ejemplo, quiénes se benefician y quiénes pierden con esta práctica en general. Para poder introducirnos en el tema vamos a consultarle a nuestro invitado especial ¿en qué afecta el contrabando a la economía boliviana? ¿Cuáles son los principales efectos o implicaciones del contrabando? El contrabando, estimado Roger, afecta a todo el tejido empresarial. Es decir, no es solo a la empresa o al sector que tiene un segmento de mercado con un producto y que ese producto tiene un producto similar que se vende a un precio muchísimo menor porque no paga impuestos, no ha pagado los aranceles de importación, se ha internado de manera ilegal. Es decir, no es solo esa empresa, sino al conjunto de empresas que están relacionadas, en este caso, con esa empresa. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Una empresa tiene una previsión de ventas, ¿no? Y de pronto esas ventas no se cumplen. ¿Por qué? Porque hay una competencia desleal en el mercado. Por lo tanto, la primera revisión es que las ventas están por abajo, el presupuesto está por abajo. ¿Por qué? Porque la gente ha decidido comprar un producto que se vende mucho más barato en el mercado, por las razones que he explicado, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa? Tiene que empezar a ajustar en consecuencia su demanda de insumos, su nivel de producción, su nivel de inventarios, sobre todo la demanda de insumos, la demanda de financiamiento. Y como ya llevo trabajando en esto un par de años, he conocido casos que hay empresas que han tenido que posponer el incorporar una línea de producción. ¿Eso qué quiere decir? Menor financiamiento, ¿no? Quiere decir menor creación de empleo. Eso quiere decir también menor demanda de insumos, y no solo los insumos que van a ir directamente relacionados con la producción. En esta empresa era un achocolatado, en este caso, que nos acompaña y está en nuestra mesa todas las mañanas, todas las tardes, es alimento nuestro, de nuestros hijos, y iba a demandar menos azúcar, iba a afectar al sector agrícola, ¿no? Menos empleo, menos financiamiento, pero también por ahí tiene efectos en el sector no transable. ¿Qué es lo que pasa? Si una empresa tiene un programa de alimentación, de catering, y de pronto tiene que ajustar la línea de producción, entonces los contratos que puedan estar pendientes o el mayor volumen de ventas en este catering también se va afectado, ¿no? Y ese es un efecto indirecto. El catering está en un sector no transable, pero por ajustes en alguna empresa en el sector transable, a consecuencia del contrabando, tiene también que ajustar en esa medida, ¿no? Entonces, ese es el efecto de transmisión, ese es el efecto al final del día del contrabando, que afecta o que incide sobre todo el tejido empresarial de la economía, ¿no? Bueno, ya nos ha hablado, podríamos decir, de que el sector productivo, el sector empresarial serían los más perjudicados, ¿no es cierto? Hay efectos directos y hay efectos indirectos. Si vemos desde la perspectiva de los beneficiarios, ¿quiénes se benefician con el contrabando? Porque deben haber ganadores también. Sin duda, pero y ahí quiero compartir esta reflexión, que en general yo diría, bueno, son pequeños grupos los que están involucrados en el contrabando que se benefician, pero al final del día es
el país en su conjunto en el que pierde. ¿Por qué? Le había puesto el caso de un consumidor, ¿no?, que llega y compra, el consumidor que nos dice la microeconomía, compra el más barato, ¿no? Compra el más barato, ¿por qué? Porque tiene una restricción de presupuesto. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando las empresas ven que sus ventas no se realizan como las habían presupuestado por efectos del contrabando? Ajustan la creación de empleo. Y eso redunda directamente en el bienestar de las familias. Hay familias cuyas cabezas de familia o las segundas cabezas de familia o quienes están en edad de trabajar, mejor dicho, tienen que ir varias veces al mercado laboral, están buscando nuevas oportunidades de empleo y no encuentran empleo porque una de las causas es que las empresas tienen este mal que afrontarlo día a día, ¿no? Entonces, son también las familias al final del día que sienten los efectos del contrabando en lo que sería la creación del empleo formal, ¿no? Si vamos entrando un poco a lo que es la economía boliviana y los sectores económicos que son más perjudicados con el tema del contrabando, ¿podríamos identificar algunos sectores económicos? Sí, sin duda, hay varios, y de hecho hicimos en Caínco una encuesta muy rápida el año pasado para ver cuál es el diferencial de precio en algunas industrias, ¿no? Por ejemplo, un quintal de azúcar de contrabando se está vendiendo 25% más barato. En molinería y harina de trigo, el quintal, fideos o estos productos envasados como la lasaña que se venden entre 20 y 25% más baratos. Lácteos, está la leche 30, 40% más barato. Hay cereales, galletas, golosinas, achocolatados que se venden entre un 30, 40, 50% más baratos. Las bebidas, sin duda, es uno de los sectores más afectados. Las bebidas alcohólicas se venden hasta un 30 o un 50% más barato, las no alcohólicas un 30%, y en general algunos artículos del hogar como cuidado de la piel, cuidado del bebé o de aseo y limpieza están entre igual un 30 y un 60, 70% más baratos, ¿no? También hemos estudiado el tema de los lubricantes, y estos están hasta un 30, 40% más baratos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ejemplificar con esto? En los últimos años se ha observado un ingreso masivo de productos de manera ilegal, ¿no? Y eso tiene su explicación en la permeabilidad de nuestras fronteras. Son 7.000 kilómetros de fronteras por las cuales se pueden introducir estos productos de manera ilegal, y es muy difícil controlar aquello, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les he comentado, también ustedes pueden ver el gran abanico de productos que están siendo afectados de industrias. Está la industria sucroalcoholera, está la industria molinera, hay distintos sectores en el sector, segmentos en el sector de comercio, ¿no? Están lo que es alimentos enlatados, achocolatados, envasados como pastas, están artículos de cuidado personal, hay artículos, medicamentos también, y hay artículos que están regulados por la AGMED que tienen que ver con el cuidado personal, el cuidado del hogar, ¿no? Entonces es masivo. Bueno, hemos visto de que hay un fuerte incentivo desde la perspectiva económica. Como consumidor podría haber una diferencia significativa de precios, ¿no es cierto?, según la encuesta que ha realizado Caínco. Pero, ¿cuáles serían los factores que estarían detrás de esto? ¿Qué es lo que estaría estimulando al contrabando? ¿Sería básicamente ese diferencial de precio, o más allá de los diferenciales de precio hay otros factores? No sé, la competitividad de las empresas. Mira, hay una multiplicidad de factores y que los podemos catalogar en distintos órdenes, ¿no? Primero está que es el más visible,
que en muchas ocasiones o en la historia nuestra tenía una incidencia de corto plazo, que era el diferencial del tipo de cambio, ¿no? Uno cruza la frontera con Argentina, está con dólares, y puede comprar allá productos mucho más baratos e internarlos que aquellos que vienen por la vía formal, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay temas que son ya un tanto más estructurales, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la permeabilidad de las fronteras, como les he comentado. Son 7.000 kilómetros de fronteras con Brasil, con Paraguay, con Argentina, con Perú, con Chile, que es muy difícil de controlar. El otro tiene que ver con la debilidad de las instituciones llamadas por ley al control y a la fiscalización en este tema. Y ahí sí, me gustaría también entrar un poco más adelante para explicar que el contrabando es un problema de todos y al final de nadie, si uno mira el andamiaje legal boliviano, ¿no? Pero también fuera de esta debilidad institucional, ¿no?, está el tema de la informalidad, ¿no? Y ese es un tema que podríamos estar otras 2 horas hablando. Es estructural a la economía boliviana y eso viene desde hace décadas atrás, ¿no? Si tuviéramos que cuantificar cuál es el impacto de manera general, obviamente es una estimación, no tenemos la cifra exacta. ¿Hay alguna línea base de estimación? Por ejemplo, algunos mencionan 2.000 millones de dólares, que el contrabando representa 2.500 millones de dólares. Otros dicen de que coincide el monto del contrabando con la estimación del narcotráfico. ¿Tendríamos alguna cuantificación económica para el caso de Bolivia de a cuánto ascendería el contrabando o en qué intervalo se podría encontrar? Mira, en toda la literatura que hemos visto, que he visto, el contrabando se ha estudiado desde finales de la década de los 90, hay una primera cuantificación y posteriormente a eso, se han hecho varias estimaciones. También de las últimas que hemos revisado está, por ejemplo, la Confederación de Empresarios Privados, que habla de algo en torno a los 2.300 millones de dólares para la economía. Son 1.500 millones explicados por el contrabando en las distintas fronteras y en específico los bagalleros. Estamos hablando de algo así como 600 millones, son 1.800 de contrabando y son 600 explicado por los bagalleros aproximadamente, ¿no? ¿Qué significa bagalleros? Bagallero es toda institución en el sur del país, es aquella persona que cruza la frontera y trae, ya sea en un carrito o en sus espaldas, mercadería y se interna al es lo que conocemos como el contrabando hormiga también, ¿no? Conocido como el contrabando hormiga, ¿no? Entonces está esta estimación, 2.300 millones. Hay en la opinión pública, en medios de prensa han circulado estimaciones de la Cámara Nacional de Industria en torno a los 3.000 millones. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos y sabemos por un método diferente? Es que el contrabando en 16 categorías de productos está en torno a los 1.500 millones de dólares. ¿Por qué le digo con una metodología diferente, Roger? Porque las estimaciones que se habían hecho en general para la economía utilizan métodos como indirectos, ¿no? Como por ejemplo ven la estructura de las importaciones, atribuyen un porcentaje entre formal e informal, algunas correlaciones con el PIB, o ver errores y omisiones, tratar de establecer cuánto puede ser el ingreso de divisas por canales informales, netos de la salida de divisas y a partir de ahí, de lo que esté establecido en errores y omisiones, encontrar de manera indirecta cuánto puede ser o cuánto sería la salida de divisas y esto se atribuye al contrabando, ¿no? En nuestro caso hemos estudiado mercados
puntuales. 16 categorías de productos que tienen que ver con alimentos, como por ejemplo el aceite, como por ejemplo el arroz, como por ejemplo la carne o la cerveza, los vinos. Mercados en la línea negra, como por ejemplo celulares, pantallas planas, ¿no? O productos regulados por la AGMED, ¿no? Productos de cuidado capilar, pañales en este caso, o shampoos, cremas, y lo que hicimos fue, o lubricantes también, ya saliéndonos de ese espectro, y lo que hicimos es trabajar muy de cerca con las empresas están en primera línea y tienen información sobre la demanda de sus productos, las ventas, tienen previsiones o proyecciones de venta muy bien ajustadas, entonces uno puede construir por ese lado la demanda, ¿no? O cuánto consume la población. Uno tiene el registro por parte del INE de importaciones formales, ¿no? En algunos casos, o generalmente en andinas, pero que en algunos casos es un solo producto, como pañales, ¿no? O lubricantes, o podemos identificar una partida específica donde el principal determinante es el producto bajo estudio, ¿no? Por otro lado, tenemos la producción de la empresa, ¿no? Son registros formales oficiales, y a eso se suma la importación que va a tener el mercado formal, ¿no? Entonces con eso completamos el cuadro oferta-demanda, y las diferencias ex post se las atribuye al contrabando. Bajo esa metodología nosotros hemos logrado determinar que, por ejemplo, en el caso de alimentos, ciertas categorías también, hablamos de un contrabando de 550 millones de dólares, alimentos y bebidas, cervezas en particular estamos hablando de entre 70 y 80 millones, ¿no? Estamos hablando de línea negra, 500 millones, ¿no? Celulares, pantallas y pantallas planas, lubricantes, alguna cifra en torno a los 50, 60 millones de dólares, y en lo que le comentaba otros productos, como por decirle pañales, estamos hablando de 25, 30 millones de dólares, productos de cuidado capilar, 70 millones de dólares, detergente en polvo. Bolivia cuenta con una industria naciente de detergentes en polvo, estamos hablando de los 50 millones. Entonces, viendo mercado por mercado, categorías de producto, hemos logrado construir de abajo hacia arriba una cifra que explica 1.500 millones el contrabando, ¿no? Excelente estimación y contribución, la cuantificación, ¿no? Vía sectores económicos. Una de las preguntas fundamentales es que toda vez que el contrabando está presente y usted bien lo mencionaba, hay una competencia desleal, ¿no es cierto?, en términos de precio. Las empresas como tal, ¿qué podrían hacer para combatir el contrabando? ¿O qué hacen en realidad? ¿O no se puede hacer nada? No hay peor batalla que aquella que no se hace, ¿no? Desde ya hay una representación formal a las autoridades llamadas a controlar y fiscalizar este tema, ¿no? Están, por ejemplo, en pasos primarios, en zona primaria están las Fuerzas Armadas, quienes han estado haciendo su mejor trabajo, pero es necesario más porque el mal del contrabando es muy grande, ¿no? Eso es en zona primaria. La aduana también está haciendo su cuota aparte, y vemos ya en los reportes de prensa las confiscaciones que hace de distintos tipos de producto en distintas cuantías, en millones de dólares. Por otra parte está el trabajo que se tiene que hacer ya internamente en los mercados, y ahí tienen su trabajo las alcaldías y la Policía Nacional, ¿no? Entonces,
Esa es una parte y se está haciendo, se ha hecho la representación formal de llamar a las autoridades y a quienes tienen sus competencias en estos distintos ámbitos a redoblar esfuerzos. Esa es una parte. Por el lado empresarial, pues toca reflexionar y tomar acciones para ser muchísimo más competitivo, reducir los costos y generar bienes, valores y servicios, valor al menor costo posible, ¿no? Y eso es lo que ha estado sucediendo también, ¿no? Y por otro lado también está el hecho de educar al consumidor boliviano que, como planteaba en un principio, si bien lo más barato puede allanar el día a día, al final del día es lo más caro porque se deja de crear empleo formal, ¿no? Y ahí la gente que encuentra empleo lo hace de manera precaria, ¿no? Sin seguro de corto plazo, de largo plazo, etcétera. Y por otro lado también educar en que el producto boliviano en muchos casos es de mejor calidad que el producto extranjero. Y un caso puntual es el aceite. Nuestro aceite es el único enriquecido con vitamina A y la vitamina A tiene beneficios extraordinarios para los niños, para el ser humano, y eso no lo encuentra uno en el aceite que entra por el lado brasilero o por el lado argentino, ¿no? Uno de los principios en la economía es que el comercio puede mejorar el bienestar del mundo en manera general. Los defensores, ya si vamos a la filosofía económica, los defensores del liberalismo económico siempre estuvieron orientados a un libre comercio, ¿no? Sí. Y se señalaba de que en la medida de que exista un libre comercio, las sociedades y las naciones per se van a tener mayor crecimiento en el largo plazo. Por ahí también hay quienes señalan de que la solución para el contrabando en Bolivia es establecer un libre comercio. En relación con ese punto, ¿qué pasaría en nuestro país si existe un libre comercio? ¿Qué pasaría si no se cobra ningún impuesto y si no hay control de fronteras, no hay control interno y los productos externos pudieran ingresar sin ningún costo, sin ningún costo impositivo, mejor dicho? Esto bajo la lógica de que va a ser mejor para el consumidor, porque el consumidor va a comprar productos que son más baratos. ¿Estamos preparados para ello? ¿Y qué sucedería si existiera un libre comercio en nuestro país? Creo que definitivamente la vía de luchar contra el contrabando estableciendo aranceles es una vía equivocada, que ya nos ha mostrado en la historia, porque hace 4 años aproximadamente se aumentaron los aranceles a algunos artículos de la línea negra, línea blanca, y ¿qué es lo que ha pasado? Ha aumentado la informalidad y por ende el contrabando, ¿no? Entonces, en un entorno donde tenemos la cantidad de kilómetros que tenemos los incentivos en términos monetarios de diferencial de cambio con nuestros países vecinos, ¿no? Y con la debilidad o el escaso presupuesto con el que cuentan las entidades públicas llamadas al control, a la fiscalización, llámese AGMEL, llámese SENASAC, creemos que el control por esa vía, la lucha contra el narcotráfico, contra el contrabando por esa vía va a tener resultados muy limitados, ¿no? Sin duda que el libre comercio aumenta el bienestar de las personas, ¿no? Mejora las capacidades también productivas, porque genera los incentivos a
la mayor competitividad, a la innovación, etcétera. Creemos que esa es la vía. Y filosóficamente hablando, pienso que se le debe dar o la mejor vía para luchar contra el contrabando en Bolivia es dándole al empresario boliviano las mismas condiciones o equiparar las condiciones que enfrenta con aquellas de las del contrabando. ¿A eso qué me refiero? Harán mínimos aranceles, ¿no? Y en términos laborales igual, costos muy limitados. Por ejemplo, el IT es un impuesto que favorece a la informalidad. Es un impuesto que se cobra sobre las ventas. No es posible netearlo como es el caso del IVA, débito, crédito, ¿no? No es posible netearlo, es un impuesto que se paga en la medida que se van generando transacciones. Y en uno de los trabajos que hice se demuestra que un comerciante que tiene la opción de ser formal e informal va a rentabilizar más su capital siendo informal que siendo formal, teniendo que descargarse el IVA, IT, débito, crédito, pidiendo facturas de sus compras, pero teniendo que pagar el IT. El IT se lleva aproximadamente el 90% de su rentabilidad al año. Entonces, yo siempre digo, la vida es cuestión de incentivos en todo ámbito, toda faceta de la vida. Y mientras los empresarios enfrenten este sistema de incentivos, va a existir informalidad, va a existir contrabando. En la medida que ellos tengan un andamiaje y se les genere condiciones similares a aquellas que enfrenta un contrabandista, el contrabando va a tender a hacerlo, ¿no? La pregunta que vamos a plantear es ¿cuál es la relación que existe entre el contrabando y la informalidad? ¿Es una relación, por ejemplo, que cuando hay mayor informalidad en la economía hay mayor contrabando, o es una relación contraria? Estábamos, si nos recordamos, en una entrevista previa que tuvimos en una pasada sesión, un entrevistado nos decía que ser informal en Bolivia es ser racional, porque como empresario, o tal vez si yo tengo mi pequeño negocio, muchas veces siendo informal tengo mayores beneficios que siendo informal. Perdón, siendo informal tengo mayores beneficios que siendo formal. En tal sentido, ¿cuál sería la relación que existe entre el contrabando y el nivel de informalidad en nuestro país? Creo que todo empieza por la informalidad, ¿ya? Pero a su vez la informalidad es resultado de algo, ¿no? Yo creo que la informalidad nace y viene a partir de todo un andamiaje complejo, contradictorio en muchos casos, determinado, legal, ¿no? Que determina los incentivos para uno a ser informal, ¿no? Cuando uno quiere abrir una empresa, tiene que insumir el triple de horas que los pares regionales, ¿no? Cuando uno quiere abrir una empresa, los gastos son el doble que nuestros pares regionales. Cuando uno debería poder abrir una empresa de la manera más simple y con un clic y desde la comodidad de su casa, ¿no? 1. 2. El cumplimiento de deberes formales, lo propio, ¿no? No facilita a la formalidad y más bien todo el mundo le rehuye aquello, ¿no? Impuestos internos es algo muy coloquial que uno escucha en el diálogo de día a día con los amigos y todo lo demás, de caíste en sus garras y olvidar. Es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir de allá, ¿no? Y el cumplimiento igual es complejo, no es amigable, y cuando debería ser muy simple, ¿no? Esto para facilitar el hacer empresa.
Eh, por otra parte, creo que eso es principalmente los incentivos, ¿no? Por un lado. Por otro lado está la coyuntura también. Venimos saliendo de una pandemia. Eso ha afectado de manera importante el empleo formal y ni qué decir la regulación laboral. Creo que se ha hablado también en alguno de tus programas. La regulación laboral viene de 1930, pretende ser rígida, y esa rigidez que genera que quienes entran al mercado formal buscando empleo, a la final se desaniman o terminan generando algún emprendimiento propio en el sector informal, por lo que hemos hablado antes. ¿No? ¿Por qué? Porque la oferta formal es muy pequeña, porque la oferta formal la piensa 50 veces antes de crear un trabajo formal, porque es complejísimo cumplir con todos los requerimientos y toda esa regulación y todas esas barreras que le ponen, ¿no? Entonces, cuando uno ve esa línea, ese panorama, ciertamente o intuitivamente puede concluir que en la medida que todas esas barreras caigan o se vuelvan simplemente mucho más simples y amigables y tengan sentido a la hora de la hora, ¿no? La informalidad debería ir en detrimento y por ende el contrabando. Ya le he comentado el caso del IT. El IT es algo que entró después de la reforma de impuestos del año 86, tenía un carácter temporal, pero terminó quedándose. Y es un impuesto en cascada que genera incentivos perversos a la actividad económica. Por otro lado, hemos hablado de todas estas barreras para abrir empresa, ¿no? Entonces, creo que va en esa línea al final del día. Si hablamos del impuesto a las transacciones, el IT, como empresario, tengo que asumir que un 3% es un costo directo, ¿no? Que no lo puedo deducir y que posiblemente ese 3% de hecho puede ser de que ciertos productos sean rentables o no sean rentables, ¿no? Porque puede, como usted bien lo mencionaba, de hecho puede ser la rentabilidad que tendría que obtener que podría obtener el empresario. Claro, así al final del día los números mandan, ¿no? Y las estadísticas, los números no son ni de izquierda ni de derecha. Y es tan simple como sumar, restar y si cierran o no al final del día. Cuando no cierran y no van a cerrar los siguientes meses, ¿qué hace uno? Se sale del mercado, ¿no? Cuando cierran, entonces uno prevalece, pero como está en nuestro ADN el progresar, el mejorar, el superarnos cada día, uno hace planes y cuando los planes no terminan de cerrar, entonces se queda ahí parado, ¿no? Entonces esa es la intuición al final del día. Muy bien, el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Muchísimas gracias, estimado profesor Hugo Rodríguez. No sé si usted nos podría, para culminar ya nuestra entrevista, si nos podría dar alguna sugerencia. Ya hemos mencionado algunos tópicos sobre qué políticas públicas se podrían realizar para la lucha contra el contrabando de manera efectiva, ¿no? Hay políticas, por ejemplo, incrementando impuestos que pueden tener un efecto contrario. También nos han mencionado el tema del control de las fronteras, el tema de por ejemplo, las alcaldías o los municipios que puedan fortalecer el control interno. ¿Qué políticas públicas, por ejemplo, en qué consistiría una modificación, no sé, la legislación laboral? ¿Cómo hacer que las empresas sean más productivas? ¿Qué políticas se podrían desarrollar? El problema es complejo y un problema complejo requiere no una decisión, pero varias decisiones efectivas, ¿no? La aduana ha estado haciendo un arduo trabajo y hemos visto los resultados, porque al final del día eso es lo que vale, el resultado final, ¿no? El mundo está lleno de buenas intenciones y cuando uno juega partidos,
puede tener la posesión del balón 90% del tiempo, pero aún así haber perdido por goleada. ¿Por qué? Porque el otro equipo tomó el balón 3 toques y gol. Los goles son los que interesan al final del día. Entonces, la aduana estaba haciendo un trabajo espectacular, los gobiernos locales también. ¿Qué es lo que falta? Creemos que todo se resume también a los incentivos. Habíamos propuesto, en el ámbito legal habíamos visto que un contrabandista es declarado como tal penalmente cuando el tributo omitido supera las 200.000 UFBs. Eso es como 200.000 UFBs son como 4 o 5 millones de bolivianos. Entonces, para ponerlo en simple, si a mí me pillan con una mercadería de 3 millones de bolivianos, no soy contrabandista catalogado penalmente. Soy contrabandista contravencional y eso sigue un camino, ¿no? Hay un camino administrativo y todo lo demás. 3 millones de bolivianos, muchísimo dinero. Si recién me pillan con mercadería cuyo tributo omitido es superior a los 4 o 5 millones de dólares, entonces las 200.000 UFBs recién soy, ¿no? Pero entre contrabandear mercadería cuyo equivalente en tributo omitido es de 3 millones, 4 millones a 6, pues no hay pues diferencia significativa. Igual existe contrabando, ¿no? Entonces creemos que el disminuir o el modificar la norma a través de una ley, de ese umbral a través del cual es uno contrabandista penalmente catalogado, de los 200.000 UFBs a las 10.000 como era hace unos 15 años atrás, va a generar el incentivo correcto a que el contrabandista la piense 2 veces, ¿no? Eso es por una parte. Y por otro lado, lo que se debería hacer es un mayor acercamiento público-privado entre las entidades públicas y escuchar más al privado, porque el privado es quien está en la trinchera el día a día. Sabe dónde está el enemigo, sabe por dónde vienen las balas, y es quien mejor sabe y conoce el mercado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de celulares, el contrabando de celulares podría ser bastante afectado considerando simplemente 2 números claves. Uno es el número de serie y el otro es el IMEI. Bajo un procedimiento entre aduana, importadores formales, sería mucho, y operadoras locales, sería mucho más difícil para alguien que compra un celular ahorrándose algunos pesos en de contrabando, conectar ese celular a la red, ¿no? Entonces, el contrabando va caso por caso, cada mercado tiene sus particularidades, su estructura, su dinámica propia, y ese acercamiento y ese acuerdo que puede haber entre el sector, entre las autoridades, llamémosle, y los empresarios de cada sector, tendría muy buenos resultados. Muchísimas gracias, sin duda alguna una conversación bastante interesante. Vamos a estar conversando de otros temas, estimado profesor Hugo, por favor lo vamos a invitar y esperemos que esté con nosotros nuevamente. Un gusto, Roger, y un gusto también compartir algunas ideas y reflexiones con su teleaudiencia. Esta fue nuestra entrevista principal conversando sobre el contrabando en Bolivia. En tal sentido, vamos a una siguiente pausa y volvemos más con el programa de Economía y Negocios. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos una sección dedicada a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde el principal objetivo es mostrar cuáles son las principales actividades desarrolladas por sus autoridades, así como también por parte de sus docentes y por parte de sus estudiantes. En tal sentido, una de las principales notas que se ha tenido durante esta semana
es la vuelta a las aulas, particularmente para la toma de exámenes parciales, desde luego con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? En tal sentido, vamos con las principales notas de la semana. Ante el comunicado de Vicedecanato, inicia la segunda fase presencial desde el lunes 13 de junio y durante 2 semanas los estudiantes asistirán a las aulas de la facultad para la toma de exámenes, talleres y ponencias. Así lo comentó el licenciado Dixon Encinas, vicedecano de la FCEE. Un saludo a la comunidad universitaria. Efectivamente, a partir del día lunes 13 de junio hasta el día sábado 25 de junio, nosotros entramos en la segunda etapa de lo que son las clases presenciales, dando cumplimiento a las resoluciones rectorales que hablaban de que este semestre íbamos a tener las clases mixtas. Este nuevo encuentro que vamos a tener tiene por finalidad de que nuestros señores docentes y nuestros estudiantes puedan participar de manera presencial en los exámenes, clases, aclaraciones, exposiciones, entrega de prácticos, etc. Creo que de manera responsable la facultad y la universidad está trabajando en este contexto. Entonces nosotros vamos a contar con todas las medidas de bioseguridad, tanto en las aulas como en los ingresos a la facultad. En la sesión del día de hoy estuvimos hablando sobre lo que es las implicaciones del contrabando en nuestro país. Básicamente los más perjudicados están en el tejido o el sector empresarial, de forma directa o también de forma indirecta. El contrabando existe porque hay un fuerte incentivo, básicamente, que está orientado a los consumidores. Los consumidores que adquieren productos de contrabando tienen un descuento o obtienen un precio inferior en los diferentes productos que va entre el 25 y el 70%. Podemos mencionar, por ejemplo, que los productos de contrabando en azúcar aproximadamente están en 25% más baratos. Podemos mencionar otros productos como lo que es la harina de trigo, entre un 20 y 25%. Los productos lácteos de contrabando están entre 30 y 40%. Las bebidas alcohólicas de contrabando están entre un 30 y 50% más barato. Los productos de aseo, limpieza y cuidado personal están en un rango hasta un 70% más barato. Entonces, sin duda alguna, por parte de los consumidores ven, o en todo caso tienen un fuerte incentivo para comprar estos productos que no pagan impuestos, no tienen aranceles y desde luego son un mecanismo de competencia desleal para las empresas de nuestro país. Hay diversos factores que impulsan al contrabando en Bolivia. Podemos mencionar el tipo de cambio, el cual es fijo, y en nuestros países vecinos han venido devaluando permanentemente, como es el caso de Argentina, Chile, por ejemplo, Brasil también. La frontera de Bolivia son más de 7.000 kilómetros cuadrados, o son más de 7.000 kilómetros de frontera, lo cual también incide. Hay una debilidad en las instituciones por parte del control. Y por otra parte también hay diversas estimaciones sobre cuál sería la cuantificación de dinero que se mueve en nuestro país. Hay una estimación que señala que son 1.500 millones de dólares años. Hay otra estimación que dice que es un poco más, alrededor de los 2.300 millones, y inclusive la más elevada estaría hablando de 3.000 millones de dólares año. ¿Cómo las empresas pueden prepararse para combatir el contrabando? Primero que nada, ofreciendo lo que son productos más competitivos, y esto es a menor costo. Nos referimos de obtener productos con producción a menor costo, ¿no?
También se sugieren algunas políticas públicas orientadas, por ejemplo, a lo que es la legislación laboral, a disminuir la carga impositiva por parte de las empresas y sobre todo a generar incentivos para la producción nacional. De igual manera, también se sugiere orientar programas de una educación y cultura por parte del consumidor. Estas fueron algunas de las principales conclusiones que hemos tenido en nuestro programa de hoy. En tal sentido, les agradecemos por habernos acompañado en nuestro programa y recuerden, los esperamos los días sábados a las 8 de la noche por Canal 11, Televisión Universitaria, y el reprise en el mismo horario del día domingo. Muchísimas gracias. Economía y Negocios llegó gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.